¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado prospecto. Me es un placer poder saludarte desde este video, esta presentación. Primero que nada, me de presentar, soy Francisco Aranjuez Martínez, profesor encargado del área de servicio y de coctelería y destilados en este semestre. Y bueno, esperemos que este proceso que estás iniciando sea el inicio de todo un recorrido, una carrera de 4 años y medio que tendrás que recorrer para profesionalizarte en este rubro. Repito, estoy muy contento por poderte compartir esta pequeña presentación, esperando que aclare un poquito más la perspectiva que puedas tener sobre la gastronomía. Bien, antes que nada también me disculpo por el tema de la cámara, no la tengo encendida, puesto que al parecer la capacidad de internet en la que estoy conectado no permite del todo la cámara, se estaba congelando y bueno, mejor enfoquémonos ahorita en la presentación y posteriormente ya me dejaré ver retirando esta presentación, ¿de acuerdo? El tema que te traigo hoy es un tema que me encanta, me fascina porque hablamos o hablaremos en los próximos minutos sobre los Speak Easy y con ello lo terminaré de aterrizar en cómo este específico tipo de giro de negocio pues ha tenido un impacto con los establecimientos de A y B en estos tiempos, ¿no? De forma actual. Vamos a la siguiente primero. ¿Qué es un speakeasy? Bien, un speakeasy se traduce de algún modo literal con la frase, bueno, viene del inglés que, insisto, traducido sería como habla bajo, habla en secreto. Esto es porque se trataba de lugares donde se vendían alcohol de forma ilegal. Eran espacios que podrían estar disfrazados, simulados, vamos a decirle, como alguna bodega, alguna tienda de abarrote, este, como alguna casa simplemente, ¿sí? Entonces, esta parte de speak easy, habla bajo, habla en secreto, era la forma en la que estos lugares podían permanecer sin que la seguridad, sin que las autoridades pudieran descubrirlos. Pero, ¿por qué? ¿No? ¿De qué? De estos speakeasy, ¿de qué? ¿De qué se trata? ¿Por qué existen? ¿Por qué toco el tema? Vamos a hablarlo, ¿sí? ¿Por qué existieron estos lugares? Vamos a ubicarnos entonces en nuestra época histórica, vamos a dibujar una pequeña línea del tiempo donde pensemos aproximadamente en los años 1920, específicamente Estados Unidos, ¿de acuerdo? Para 1920, en un contexto más general, estamos hablando que el boom de la época industrial, de la revolución industrial, específicamente dicho, perdón, pues estaba en un auge impresionante en Estados Unidos, ¿de acuerdo? La revolución industrial sabemos que revolucionó prácticamente el mundo, es la causante de que hoy el mundo esté tan globalizado, es el detonante en el que logramos ya tener varios productos que podrían ser autóctonos de alguna tierra. Hoy en día podemos tener nuestra alacena sin problema. ¿Qué sucede con Estados Unidos? Bien, pues primero que nada, es un par de décadas antes, también ocurre esta famosísima fiebre del oro, ¿sí? Entendiendo esta fiebre del oro, hubo una migración impresionante, sobre todo a la parte de Los Ángeles, a la parte de donde está el Océano Pacífico, y también tiene algo que ver con el tema en el Océano Atlántico, donde pues obviamente varios de los principales pueblos europeos podían desembarcar para hacer toda una travesía hasta aquellas zonas mineras donde pues obviamente lo que querían era extraer el precioso metal. Entonces, otra vez, en la época de la prohibición ocurre, ya pasando un poquito esto, quería como contextualizar en el aspecto de la migración, porque algo que define mucho a las grandes ciudades de Estados Unidos es su enorme cultura, su enorme diversidad de cultura, para ser exactos, ¿no? Bien, entonces, Revolución Industrial, la diversidad de cultura, 1920. Nace una ley, implementan una ley
que es irónicamente, hoy en día lo vemos como gracioso, en ese momento tal vez no lo fue, pero esta ley de la prohibición, conocido también como ley seca, ocurre entre el periodo de 1920 y 1933, ¿sí? La famosísima ley Volstead. Esta ley prohibía completamente la venta, importación, exportación también y fabricación, transporte de bebidas de grado alcohólico, cualquier bebida que tuviera grado alcohólico, así se las pongo más sencillo, desde una cerveza hasta un destilado, una preparación alcohólica, era completamente prohibida, no se podía. No digo que en todo el país, esto nada más fue específicamente en algunos estados, pero vaya, que fueron los estados donde más congregación de público había, ¿sí? Donde más cultura, donde más la parte de la revolución industrial tenía fábricas, donde más concentraba la sociedad. Y entonces, bueno, todo esto es un detonante interesante e importante para lo que estamos hablando, ¿vale? Estamos ahorita apenas en el contexto completamente histórico, ¿sí? Entonces, los speakeasy surgen específicamente en el estado de Nueva York, ¿no? En la ciudad de Nueva York. Eh, ¿Qué pasaba? Bueno, pues la revolución industrial, uno de los grandes o específicos detalles que tiene este movimiento, este aspecto histórico, pues son las extremas jornadas de trabajo. Sí, no imaginemos, no hablemos de nada que tenga que ver con una ley federal del trabajo, ni con la protección al empleado, nada de eso existía. De acuerdo, querías trabajar en una fábrica porque tenías la necesidad de hacerlo, porque si eras agricultor ya nadie te compraba por todo este tema, pues ni modo, a trabajar a la fábrica. Trabajando en estas fábricas obviamente eran jornadas extenuantes, no eran 8 horas ni 10, eran jornadas de entre 14, 18 y hay algunos datos, algunos escritos donde resaltan que llegan a laborar hasta 20 horas continuas. Imagínense estar trabajando prácticamente todo el día en el que solo tienes 4 horas para dormir, para comer, para descansar, para bañarte. Era algo sumamente hoy en día imposible, ¿no? Pero a fin de cuentas, esta forma de vida, pues era el detonante, el iniciante de una forma de vida citadina complicada. Eh, la necesidad de alcohol era necesaria, ¿no? Digo, en un sentido más de contexto histórico, poder hablar de que el alcohol tiene muchísimas décadas existiendo, ya milenios incluso existiendo entre la humanidad, que el consumo de alcohol tiene que ver con un aspecto recreativo, a veces con un aspecto incluso, ¿cómo se llama? Religioso, ¿no? Siempre sobre un círculo social. Entonces, bueno, los ciudadanos con todo esto necesitaban tener su traguito, necesitaban tener su dosis de alcohol para poder relajar después de una larga jornada de trabajo tan pesada, tan explotada, que sabías que, bueno, pues era para mantener a tu familia, para la cual no veías, ¿no? Entonces, este es el contexto que les quiero dar. En una primera etapa, estos, al tener una prohibición bajo una ley estricta, pues comienzan con una elaboración de sus propios destilados para ofertar a la gente que necesitaba consumir, ¿no? Eh, ¿Qué sucede con un destilado casero? Bueno, ya entraremos en temas de destilados en el momento que ustedes sean parte de la próxima generación y lleguen a esta materia que es increíble. Pero primero que nada, puedo resaltar que una mala destilación genera componentes que pueden ser incluso tóxicos para el consumo humano. Con eso les digo todo, ¿no? Sí, había gente que se intoxicaba por alcohol, pero no solamente por la cantidad de alcohol que bebían, sino simplemente por lo malo que era este alcohol. Hubo gente que perdió la vida consumiendo este tipo de destilados sin ningún tipo de orden, desde casa, no sabemos qué tipo de material, no sabemos qué tipo de grano, no sabemos la forma de fermentación que lograban. Y bueno, es un largo etc., pero aterrizamos específicamente en que había destilados de muy mala calidad que tenían que consumir los consumidores, ¿sí? Otra vez, regreso un poquito, los speakeasy eran estos lugares que solamente podías tener acceso con alguna clave, ¿sí? Por eso les decía que parecían casas o bodegas o lugares que tenían cara de todo menos, obviamente, de un negocio de bar porque estaba todo prohibido, ¿no? Y también quiero resaltar sobre la misma ley de prohibición que hablamos de la ley seca, porque se me fue ese detallito en el que era todo lo que mencioné, no producción, no exportación, no importación, no transporte a lo largo de los estados del país,
Pero el recoveco más importante que tiene esta ley es que no prohibía el consumo de sus ciudadanos eh, eh, por sí mismos, ¿sí? Es decir, no puedes fabricar, pero si tenías alcohol podías consumirlo. ¿Me doy a entender? Esto es lo que vuelve una parte interesante y el por qué los speakeasy tomaron tanta relevancia desde este aspecto histórico. Les comparto por aquí un videíto que tiene que ver sobre la ley seca. Las bebidas alcohólicas nos han acompañado desde que nos constituimos en sociedad. Hoy hablaremos de la prohibición de este producto en uno de los países más importantes del mundo, Estados Unidos. En los años del siglo XX, donde se produjo una oleada de inmigración a los Estados Unidos por parte de los ciudadanos europeos, con ellos viajaron bastantes tradiciones como el consumo regular del alcohol. Pero esto chocaba mucho con el modo de vida de los estadounidenses, que era conservadora y tradicionalista. Desde la mitad del siglo XIX se comenzaron a crear asociaciones para prohibir el consumo del alcohol al que se unieron muchas ciudades norteamericanas. Una de las organizaciones más conocidas era la Sociedad Norteamericana por la Templanza. Esta vinculaba la violencia y la delincuencia al consumo del alcohol. Gracias a ello, se acabó promulgando la famosa ley Volstead, conocida como la ley seca. Se aprobó a finales del siglo XIX gracias a la presión social de todas estas sociedades. Cabe mencionar que la prohibición no hizo que el consumo se redujera. La gente buscó la manera de consumirlo aunque fuese ilegal. Veía en el consumo del alcohol una forma de rebelarse. Una de las consecuencias más grandes de la ley seca fue la organización de mafiosos dedicados fundamentalmente a la fabricación y distribución ilegal del alcohol. Uno de los más grandes contrabandistas de ese tiempo fue el famoso Alfonso Capone, mejor conocido como Al Capone. Este contrabando posicionó a Estados Unidos como la primer potencia mundial hasta la fecha. El alcohol se distribuía principalmente en bares conocidos como Speakeasy. Eran bares clandestinos con contraseña, escondidos detrás de negocios o tiendas, donde se comenzaron a mezclar destilados de muy baja calidad con jarabes y sodas para disfrazar el sabor, que era muy malo. La ley seca fue derogada en marzo de 1933 con la llegada del demócrata Franklin Roosevelt. Y bueno, ya estamos sobre ese contexto de los speakeasy, ya sabemos de qué se trata, esperemos que ubiquemos el tiempo histórico de lo que tratamos con esta charla. Pero comencemos un poquito a darle forma a esta plática. No quiero hablar específicamente sobre los speakeasy, sino realmente de qué modo los speakeasy han intercedido y hacen presencia hoy en día todavía. Para ello necesito hablar sobre el cóctel y la coctelería. Me permitiré leer tal cual estas definiciones para poder explicar después de ello. Un cóctel es una preparación de una mezcla de diferentes bebidas con diferentes proporciones entre sí y que por lo general contienen dos o más tipos de bebida con gradación alcohólica. Sí, tal cual. Sí, hablamos sobre una mezcla de diferentes bebidas. Pueden ser varias bebidas en sí y entre sí, aunque sí principalmente solemos encontrar una o dos bebidas de graduación alcohólica, pero esto tiende a la tendencia de ya más o menos del siglo XV, XVI, donde están los primeros escritos, o se han encontrado los primeros escritos que tienen que ver con preparación de bebidas mezcladas, lo cual podríamos, si aplicamos esta definición, vaya la redundancia, definirlo como cóctel. Sí, y coctelería. ¿Qué es coctelería? No, coctelería viene de cóctel, pero aclarémoslo. Es el estudio de la relación entre las bebidas, frutas, flores, hierbas o cualquier otro ingrediente comestible que pueda ser transformado en líquido por distintos métodos. Ojo, y resaltemos específicamente esta parte, porque aquí es donde empezamos a darle forma a toda esta charla. Sí, bien, el cóctel ya hablamos de que es una bebida con diferentes mezclas, con diferentes mezcla de líquidos, pero la coctelería es este estudio
que entendamos, que buscamos o que trata de definir la relación no solamente de bebidas, sino de frutas, flores, hierbas, ingredientes. Aquí podemos agregar especias, aquí podemos agregar eh, vegetales, aquí podemos agregar incluso algún tipo de carnes. En las últimas tendencias de la coctelería hay muchas técnicas que nos permiten jugar con varios ingredientes. A fin de cuentas, que sea comestible, pero que logremos transformarlo en líquido. El método puede ser distinto, pero que logremos hacerlo líquido para entonces poderlo aterrizar en un cóctel. Espero queden claros estos puntos. Entonces llega el momento del boom de la coctelería. Sí, ya les decía yo, los cócteles que son propiamente mucho más reconocidos datan incluso de antes de la época de la prohibición. No que no caigamos en la confusión o en la mala idea de que estoy hablando que solo en la prohibición se dieron cócteles o solo se prepararon cócteles. No, ya tiene algunos siglos, ¿no? Los más reconocidos, sus escritos o sus recetas datan del siglo XIX, pero como lo mencioné, casi desde el siglo XVI ya había o hay algunos escritos, ¿cómo decirlo? Algunas redacciones que tienen que ver con mezcla de bebidas específicamente que tapen o oculten sabores de alguna otra bebida, que en sí propiamente de lo que acabamos de hablar de los conceptos, eso es la coctelería, ¿sí? Pero el reconocimiento internacional, ahí sí podemos definirlo y aterrizarlo completamente con los speakeasy. Otra vez, regresamos al tema. Los speakeasy dan como este boom, dan como este despegue a estas bebidas mezcladas, porque aquí debo de resaltar que si algo tuvo con mucho conocimiento los speakeasy, no solamente con espacio de tomar solamente alcohol de forma ilegal, es el hecho de que estos tenders, estos bartenders que se encargaban de ofrecer estas bebidas, los disfrazaban con distintos tipos de ingredientes, ¿no? Con otros licores, con algunos jugos, con algunas frutas, con muchos otros elementos que podrían jugar con esto para poder disfrazar lo más posible el cóctel. ¿De acuerdo? Entonces, esto es interesante porque ya los speakeasy hablamos sobre una estructura propia, ¿sí? Tal vez no definen el cóctel, insisto, pero sí hablamos de una estructura propia por el que varios de los cócteles más reconocidos se terminaron de elaborar ahí o terminaron de fraguar en el conocimiento social, ¿de acuerdo? Y esto se deriva a que ya lo habíamos mencionado, al fabricar su propio licor, su propio destilado, pues no eran de buena calidad. Insisto, ya hasta mencioné que había gente que se moría o que se intoxicaba de una manera increíble. ¿De acuerdo? Entonces, con ello, pues reducían su potencial aromático y su capacidad de embriaguez, que era obviamente a mayor volumen de alcohol, menos digerimos esa parte de los etanoles y nos puede embriagar más. ¿Sí? Bien. Entonces, si pensamos en mezclas, si pensamos en que tenemos que disfrazar bebidas de mala calidad, por ende tenemos que desarrollar, o esos bartenders, mejor dicho, tenían que desarrollar una habilidad increíble para lograr hacer las mezclas lo suficientemente discretas, pero sin perder el objetivo principal, el cual obviamente era embriagar al consumidor. Sí, si se dio el consumo del alcohol, como lo indica el video, era por revolución a la misma ley, pero sin embargo, estás rompiendo la ley, la terminaban de romper bien, que por lo menos valiera la pena, es por lo que se da a entender este tipo de ideas. Este es el mundo de la coctelería, ya estamos entendiendo que somos speakeasy, ya nos posicionamos en un tema, en un concepto histórico. Para continuar, para seguir aquí todavía el tema. Insisto, da mucho esto, podemos hablar durante días si quieren, pero no me quiero alargar mucho. La mixología, y lo resalto tal cual, el arte de evolucionar un cóctel. Sí, enumeradamente, como lo presenta nuestra diapositiva, la mixología es una especialidad de la coctelería donde se pueden o se reinterpretan bebidas, ya bebidas elaboradas, coctelería clásica generalmente, pero a partir de esta interpretación podemos o se pueden crear nuevas propuestas. Sí, sin embargo, estas nuevas propuestas son elaboraciones más minuciosas, más pensadas, más diseñadas, porque obviamente otra vez es el arte de evolucionar el cóctel, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente aquí ya jugamos en el sentido de estimular la mente a través de los sentidos. Aquí, esto es una de las ventajas que tenemos muy importantes en el tema, y no solamente de la cuestión de bebidas, quiero aclararlo, sino también en el rubro gastronómico en general, es que nosotros podemos lograr estimular la mente de los comensales a partir de los sentidos.
Entonces, bueno, ahora sí, hablemos de lo que nos trata y el por qué hablamos de coctelería y por qué les dije historia y qué tiene que ver Speakeasy y bueno, sí, coctelería en A y B. Los cócteles inician la experiencia. Hoy es sabido por aquellos que nos dedicamos en esto que el servicio al comensal, en uno de los primeros pasos a aplicar en algo que denominamos técnicamente como secuencia de servicio, ¿sí? Es la toma de orden. Sí, no es específicamente la toma de orden, ¿eh? La secuencia de servicio incluye varios pasos, pero uno de los primeros pasos es tomar la orden de las bebidas que gusta tomar el cliente. La primera bebida. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Dentro de este protocolo, dentro de esta secuencia de servicio que les menciono, hay que nosotros como prestadores del servicio conocer bien la carta, la oferta que el establecimiento le está dando a su posible comensal, porque aún no está seguro de que se quede, ¿eh? El comensal se puede retirar por cualquier motivo e incluso si no le gustan las bebidas, es completamente válido. Pero para comenzar la experiencia del comensal, para arraigarlo, para enamorarlo, tenemos que estimular sus sentidos, ¿de acuerdo? Entonces, conociendo bien la carta de bebidas, podemos nosotros guiarnos un poquito a partir de los gustos que pueda expresar el cliente para que la experiencia sea grata. Sí, perfilemos que la experiencia sea adecuada. El cliente va por algún tema, puede ser de negocios, puede ser de pareja, puede ser simplemente solo, puede ir con su familia, pero al final de cuentas lo que busca al visitar un lugar, primero que nada es saciar su hambre, por supuesto, para eso existen este tipo de negocios, pero no saciar su hambre tal cual, simplemente por llenarse. Si vamos a apostar por un negocio donde hay coctelería, donde estamos pensando en estructura, en una propuesta de carta, caramba, vamos a pensar entonces en que la experiencia sea gratis, sea suficiente para que nuestro comensal pueda estar de la mejor forma posible, ¿no? Otra vez. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema que hablamos? ¿Por qué hablamos de que comenzar que si la coctelería, que la experiencia ya me viene mareando con speakeasies? Bien, pues permítanme porque sigue lo bueno. Bienvenidos a esta pequeña barra improvisada. Sí, vamos a preparar un par de cócteles para que pongamos en contexto esta parte del impacto de los speakeasy con el servicio actual en alimentos y bebidas. Sí, vamos primero que nada a comenzar con un cóctel que prácticamente la mayoría de la gente conoce. Sí, no me voy a perder mucho en la historia, simplemente es el famosísimo mojito, ¿de acuerdo? El mojito es un cóctel que data prácticamente los escritos más antiguos del siglo XVI, por eso los mencionaba, ¿sí? Donde estos escritos indican que fue, por así decirlo, descubierto por un pirata muy reconocido en esos entonces. Hablamos de siglo XVI cuando los comercios marítimos eran bastante importantes para la importación y exportación de distintos productos en el mundo, pero que obviamente se presentaban pues saqueos, robos, quien se encargaban específicamente de los famosísimos piratas. Sí, el mojito es un cóctel que definimos como una técnica de construido, pero otra vez, la mixología se trata de llevar más allá del cóctel, ¿de acuerdo? No olvidemos eso. Primero que nada, me voy a encargar de hacer este pequeño cambio, ¿sí? Una de las cosas que vamos a transformar es, bueno, primero que nada, nuestro destilado. El mojito regularmente va con ron blanco, algunos otros mojitos se llaman mojitos criollos, que son con rones añejo. Lo que yo hice fue con un ron añejo, no voy a decir la marca, pero le agregué una vaina de vainilla, una ramita de canela, algunos clavos, algo de cardamomo porque me encanta. Estoy haciendo prácticamente mi propia base alcohólica. Sí, a partir de un ron ya existente, simplemente le estoy añadiendo sabores que pues, yo quisiera que se me antojan. Sí, vamos a agregar 2 onzas. El mojito tiene que quedar un poco fuertecito. Sí, limpiar un poco el desastre. Siempre hay que limpiar el desastre que estamos haciendo. ¿De acuerdo? 2 onzas. Después, una de las cosas que el mojito lo hace interesante es el tema del ácido, que regularmente tiene que ser jugo de limón. ¿Sí?
Yo voy a usar limón amarillo porque me encanta el limón Oroca, honestamente, para mí es uno de los limones que tiene muchísima versatilidad en la cocina, sabe bastante bien y además se ve también bastante. Sí, vamos a exprimirlo un poco, agregarlo con todo y cáscara para aprovechar su sabor. Por supuesto, vamos a agregarle dos, tiene que ser limonoso esta parte. ¿De acuerdo? Tenemos ya nuestro limón, nuestra base. Después lleva un poco de azúcar y lleva la hierbabuena, pero lo estamos transformando. Aquí yo tengo un licor casero completamente que hice a partir de un poco de azúcar, jarabe, bueno, perdón, alcohol de caña y hierba de casa. Sí, esta menta es una hierba que tengo aquí en el traspatio de la casa y con esa misma hierba hice este licorcito. ¿De acuerdo? Vamos a agregarlo entonces aproximadamente 11:30. Insisto, tiene que quedar potentoso. Este licor ya lo he probado, así que tiene un sabor interesante, bastante tenue, bastante atractivo. Sí, bien. Voy a incorporar, limpiamos nuestro desastre, y voy nada más a agregar unas hojitas de menta para resaltarle un poquito el tema del sabor. Insisto, el licor lo tiene, sí, pero la menta fresca o la hierbabuena fresca siempre va a jugar una parte importante en nuestras preparaciones. Sí, dicho esto, si los hielos, hielo grueso, hielo fuerte, sí, un hielo que no nos permite tanta dilución tan pronto, sí lo vamos a diluir con el shakeado, que es la técnica que vamos a aplicar, pero no tiene que ser tan diluido, ¿de acuerdo? Bien, armamos la coctelera Boston, que ahora sí, una de las partes interesantes de estas preparaciones es el show que podemos hacer, ¿de acuerdo? Shakeado, un poquito en separar. Huele increíble, huele delicioso. Obviamente siempre hay que probar todo, 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 todo. Aquí se me perdió una cucharilla. Perdón, los problemitas técnicos, ¿vale? Increíble. Lo que necesitamos. Con el rigiado y el hielo grueso logramos golpear un poco la hierba y el limón para extraer todavía su esencia aromática desde la piel, ¿sí? Y simplemente nos queda envasar. Un poquito más de hielo porque este hielo ya comenzamos una dilución que no necesitamos en nuestro trago, ¿sí? Un colador de gusano, ¿de acuerdo? Vean ese color, caramba. Abrimos y vamos a proceder a una parte que llamamos, en el sentido técnico, de aromatizar. Y esto, la aromatización, vamos a lograrla a partir de solamente piel del mismo limón. ¿Sí? La pura pielecita de limón amarillo. Vamos a agregarlo, churrando, liberando sus esencias naturales, ¿sí? Y vamos a aromatizar un poquito el vaso. Vamos a decorar, porque el mojito tiene que llevar, claro, su muestra de hierbabuena, ¿sí? Vamos a darle otro poquito que se vea suficiente. La garnitura tiene que ser bastante, tiene que mostrarse bien, tiene que ser clara, notoria, ¿de acuerdo? Perfumamos un poquito más el vaso con nuestra hierbabuena
y tenemos una versión distinta de mojito. ¿De acuerdo? Un segundito. Muy bien. Para no cortar el video, ¿sí? Esto es un ejercicio real. Uno tras otro, así es como tiene que suceder. Si yo corto el video, estoy matando esa magia. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente cóctel. Vamos a hacer un Mary Pickford. Este Mary Pickford, perdón, es un cóctel interesante porque justamente nace en la época de los años 20, en la prohibición, que lo más irónico que lo vuelve es que es un cóctel que se hizo en Cuba, pero bueno, Cuba no está tan alejada de la historia de Estados Unidos en muchos sentidos. Hubo ahí bastantes, que aunque nunca lo aceptaron, en muchas interacciones, prácticamente Estados Unidos, pues indicó, no tuvo mucha intención, ya se me fueron las palabras, porque estoy antojadísimo con el cóctel, pero bueno, para hacerlo más largo, ¿no? Mary Pickford entonces se crea este cóctel, un bartender allá en Cuba, mientras ella era una actriz, mientras ella estaba grabando una película a, ¿cómo se llama? Bueno, como principal, como protagonista Charles Chaplin. Sí, ella era una coprotagonista de esta película. Bien, el cóctel que vamos a preparar lleva ron, lleva jugo de piña, lleva licor de maraschino, de cereza de maraschino y jarabe, ¿sí? Pero lo del jarabe es un tema que para la época de la prohibición sí tenía que ver la parte del azúcar, pero no era tanta. Este tipo de cócteles de la época de la prohibición son fuertecitos en sabor, están cargados, hay un juego de una interacción ahí alcoholosa importante. Entonces, vamos a rescatar eso. Primero que nada, yo no voy a usar el jugo de piña. Bueno, vamos a por partes. Primero que nada, nuestro ron. Otra vez, el ron especial que yo fabriqué a partir del ron añejo. También es un cóctel fuerte. Vamos a incorporar 2 onzas. Sí. Después, mencionaba, dice que lleva jugo de piña. Mm, pero hay que jugar. Hay muchos ingredientes en el mundo, en la historia. Las posibilidades son infinitas en el sentido de la coctelería. Hay una fruta que a mí me encanta, que tiene mucho que ver con la parte de la acidez de la piña, y es esta. A ver si se alcanza a ver una imagen. Sí, a ver, vamos para acá. Sí, carambola o carambolo, no sé cómo lo conozca. No voy a hacer jugo porque no necesito el jugo. El jugo muchas veces diluye, ¿sí? Aparte, esta fruta es ácida, un poquito más que la piña. No necesito dilución, lo que voy a hacer es concentración, ¿sí? Voy a ocupar la fruta natural para que ahorita con la técnica que vamos a aplicar, que está bien shakeado, vamos a lograr una interacción de sabores bastante intensa, ¿sí? En este caso sustituyendo el jugo de la piña, pero necesitamos líquido, ¿sí? Este cóctel, de cierto modo, tiene que presentarse ligeramente líquido. Aquí tengo un poquito de tepache casero. Vamos a agregar 11:30, no nos vayamos tan lejos. 11:30 de tepacito natural, cáscaras de piña, un poquito de canela le agregué, yo le pongo unos clavitos, azúcar, por supuesto, pero en este caso no es azúcar regular, le puse piloncillo, lo dejé fermentar aproximadamente 48 horas, ¿vale? Ojo con lo que estamos haciendo. Y la receta indica el licor que menciono ¿cómo se llama? De la cereza marrasquina. Yo no hice cereza maraschino, la verdad es que aquí las cerezas las compramos más como estos botecitos que ya ubicamos y la verdad súper comerciales, incluso hasta el sabor es artificial. Y entonces para sustituir la parte del jarabe y sustituir la parte del licor de la cereza, hice yo un vermut. Un vermut que es una base alcohólica a partir de vino tinto y le agregué un poquito de frambuesa, ¿sí? Un toquecito de fresa nada más para que la frambuesa se mantenga más en presencia, la frambuesa es un poquito más ácida, un poquito de canela también especialito para que resalte la parte del ron y bueno, una serie de cosas que más agregué que ahorita ya se me están olvidando, estoy nervioso por esta presentación. ¿Sale? Vamos entonces a agregar nada más un poquito a nuestra preparación. ¿Sí? Bien. Vamos otra vez a la mezcla.
Voy a mezclar para que se infusione un poquito el... Golpear un poquitito, le voy a picar tantito para liberar sabor, nada más para estructurar el trago. Muy bien, vamos para atrás. Ya está. Bien. No más, perfecto. Nada más voy a poner 2 deditos para no generar tanta dilución. Voy a poner un poquito a trabajar también. ¿Vale? Lo que voy a hacer aquí es voltear un poquito mi cucharilla. Voy a enfriar ligeramente mi copa porque lo voy a seguir sin hielo. Se sigue enfriando mientras preparamos. Ahora sí, en el espectáculo, viene el show. Veamos. Listo, suficiente, no más. Para un poquito. Vamos. Probamos. Digo, lástima que los videos todavía no nos dejan oler, no nos dejan saber. Sí vemos y sí escuchamos, pero no nos dejan oler y saber por qué. ¿Qué les digo? Enfriada mi copa. Fuera. Listo. Y colador de gusano. Servimos. Caramba, qué pinta tiene. Bien. Ya no necesitamos. Espejo un poquito. Y me falta algo importante. Cáscara de limón. No, este nada más funciona como elemento aromático, ¿sí? Insisto, a mí me gusta mucho el limón amarillo. Vamos a golpearle esta copita que se impregna el sabor del limón. Y vamos a decorarle con unos carambolitos. ¿Por qué no? Para que sepan que ahí está el contraste, que ahí está el ingrediente. Sí. Aquí uno. Vamos a poner 2. Que se vea que aquí va a tener cierto protagonismo nuestro carambolo. Y voilà. 2 cócteles, uno que data desde el siglo XVI, que también tuvo mucha presencia durante la época de la prohibición, no lo mencioné, que es el mojito. Mojito era uno de los cócteles que nos permitía, de cierto modo, disfrazar bastante la parte de nuestra preparación y podía funcionar, ¿sí? Y bueno, Barry Pickford, que también es específicamente de la época de la prohibición, pero todo completamente hecho con ingredientes elaborados por su servidor para llevar más allá el cóctel. Sí, resaltamos muchos sabores, resaltamos muchas esencias, tenemos el licor que les mencionaba a partir de menta y un poquito de ron, perdón, ay, de alcohol de caña, sí, y bueno, no les puedo decir más que salud. Tendrán la oportunidad de probarlos cuando lleguen a ser parte de la nueva generación. Caramba, qué maravilla. Ventajas que nos regala nuestra carrera. Así que, nada, me queda más que decirles gracias por su atención. Un placer haber estado con esta demostración con ustedes.